Bienvenidos a Centro en los Hogares mediante el Internet. Hoy siendo lo que tradicionalmente se llama Viernes Santo, en el cual todo el mundo cristiano conmemora la muerte sacrificial de Cristo, vamos a tomar la Santa Cena, la ordenanza que Cristo instituyó la noche antes de su muerte y que hacemos en memoria de su muerte sacrificial. Voy a leer del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 22, 14 al 20, que dice así: Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó el pan y después de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Esta es palabra de Dios. El doctor Lucas nos dice que Jesús expresó un profundo deseo de comer esta Pascua antes de padecer. En unas cuantas horas Jesucristo sería crucificado. Observa que Jesús menciona su pleno cumplimiento. La muerte sacrificial de Cristo fue en cumplimiento de la fiesta de la religión judía llamada la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Es una fiesta en conmemoración de la liberación de Israel de la esclavitud egipcia mediante el sacrificio del Cordero Pascual. Cada judío que era un miembro devoto del judaísmo, la religión que fue fundada sobre la ley de Dios, que fue revelada a Moisés, hacía una peregrinación anualmente a la ciudad de Jerusalén para observar la Pascua precisamente en estas fechas. ¿Cómo empezó esta celebración de la Pascua? La historia empieza en el libro de Éxodo en Egipto. El pueblo de Israel había estado esclavizado por los egipcios por 400 años. Dios comisiona a Moisés para ir a librarlos. Moisés confronta al rey de Egipto, el monarca más poderoso en esa época, diciéndole: esto dice el Señor, Dios de Israel: deja salir a mi pueblo. Y como señal que su atrevida demanda era autorizada por Jehová Dios, Moisés tiró al piso del palacio su vara ante el rey, la cual se convirtió en una culebra. Pero, sorprendentemente, los magos de Faraón realizaron el mismo fenómeno. Pero la Biblia dice: la vara de Aarón se tragó las varas de ellos, demostrando la superioridad del poder de Dios. Pero el rey endureció su corazón y rehusó poner en libertad al pueblo de Israel. Moisés se presenta 9 veces para demandar al rey de Egipto que dejara a su pueblo salir. Y cada vez el rey endurecía su corazón y rehusaba. Y como resultado, Dios mandaba unas plagas. Por ejemplo, convirtió el río Nilo en sangre. Envía plagas de moscas, ranas, mosquitos, úlceras, pestes sobre el ganado, granizo, oscuridad densa y langostas. Y aunque el país estaba en ruina, el rey testarudo no dejó a los israelitas salir de Egipto. Dios le dice a Moisés que él ejecutaría un último juicio sobre los dioses de Egipto que forzaría al rey a doblegarse a las demandas de Moisés.
Dios heriría con muerte a todos los hijos primogénitos en Egipto, sin excepción de personas, desde la familia del rey hasta las familias más pobres e insignificantes. La única manera de protegerse del juicio divino es mediante el sacrificio de un cordero. Dios le dice al pueblo, mediante Moisés, cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia. De Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. Tomarán un poco de sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo vayan a comer. Esa noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio. La sangre en las casas donde ustedes se encuentran les servirá de señal, pues yo veré la sangre y seguiré adelante y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. Moisés le dice al pueblo de Israel, cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Fíjate de las palabras, pasar de largo. Eso es lo que significa Pascua. En inglés es más claro. Passover, pasar por encima. Dios cumplió su palabra. Él pasó por todo Egipto y donde no veía la sangre del cordero sacrificada, untada en los postes y dintel de las puertas, el ángel de muerte entraba y hería al primogénito. En cambio, donde el Señor veía la sangre, Él pasaba por encima de esas familias. Solo una cosa los protegía, la sangre del cordero, que servía como señal que un cordero inocente había sido sacrificado en lugar del primogénito. Ese mismo día Israel salió de Egipto y hasta el día de hoy todas las familias judías que practican el judaísmo celebran la Pascua en conmemoración de la gran liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero Dios tenía en mente una liberación mucho más grande y trascendente, la liberación de la esclavitud del pecado y de Satanás, de todos los que confían en Jesucristo. Los israelitas fueron liberados de la esclavitud en Egipto y trasladados a la tierra prometida. Pero ahora, la palabra de Dios dice que aquellos que confían en Cristo y su obra redentora son rescatados del reino de la oscuridad, el reino de Satanás. Y Dios nos traslada al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Pero tal liberación requería y requiere un sacrificio, el derramamiento de una sangre muchísima más valiosa y preciosa que la de un animal. Requería el sacrificio de una vida perfecta, la vida de Jesús, el Hijo de Dios. Y por esto, cuando Juan el Bautista ve a Jesús viniendo a él para ser bautizado, él ve el Espíritu Santo reposar sobre Jesús, señalando que él es el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. Juan inmediatamente y en alta voz declara: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. El apóstol Pablo dice algo similar en 1 Corintios 5:7. Fíjate la conexión con la Pascua. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. El apóstol San Pedro dice en el capítulo 1 de su carta: el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa
sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. El hecho es que el valor de la vida es la medida del valor de la sangre. ¿Te has puesto a pensar qué hace la sangre de Cristo preciosa, de gran valor y estima, y lo suficientemente eficaz para pagar la deuda, no solamente de una familia, pero pagar por los pecados de toda la humanidad? En virtud de que Jesús jamás cometió pecado y cumplió la ley perfectamente, da a su sangre un valor inapreciable y inestimable y eficaz para pagar la deuda de pecado de toda la humanidad. El valor de la vida es la medida del valor de la sangre. Jesús, el Dios hombre, dio su vida cuando su sangre fue derramada. La Sagrada Escritura no dice nada acerca de una salvación por medio de la imitación o la influencia de la vida de Cristo, sino solamente acerca de la salvación por medio de aquella vida que fue entregada en la cruz. Por favor, entiendan que Jesús no se desangró hasta morir. La sangre derramada era simplemente simbólica de que su vida fue sacrificada en lugar de la nuestra. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y los israelitas fueron protegidos del juicio de Dios por una sola cosa: la sangre del cordero sacrificado y que fue untada en los postes de la puerta de sus casas con la sangre del cordero, para demostrar su fe públicamente en la protección prometida por Dios. Dios no les dijo que pusieran una lista de sus buenas obras de justicia, las cuales son como trapos sucios. Al contrario, solo su fe en el cordero sacrificado los salvó. El juicio de Dios sobre los egipcios era solo un preestreno de un juicio venidero. Dios dice que todo ser humano enfrentará el juicio final. La palabra de Dios nos da esta advertencia. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice: pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual el justo juicio de Dios se va a manifestar. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Fíjate, solo hay dos alternativas: ser juzgado según lo que hayas hecho, o ser liberado de la condenación por lo que Jesucristo hizo a tu favor en la cruz del Calvario. Lo único que te protegerá del castigo eterno es fe personal en el Señor Jesucristo y en su muerte sacrificial que pagó tu deuda de pecado para con Dios. Antes de tomar la cena del Señor, escuchemos una canción que me ha conmovido, me conmovió mucho desde la primera vez que lo escuché. Cada vez que lo escucho, que es titulado Si hubiera estado allí, por nuestro hermano Jesús Adrián Romero. Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo
bien. Yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir. Si hubiera estado allí, pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó. Yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor. También yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba allí. Qué hermoso canto por Jesús Adrián Romero, si hubiera estado allí. Nosotros hubiéramos hecho lo mismo que hizo esa multitud. Así que les invito a que nos acerquemos a la mesa del Señor. Jesús, sabiendo que como el Cordero de Dios sería ofrecido en sacrificio por los pecados del mundo, instituyó la Santa Cena o la Cena del Señor después de la Cena del Cordero Pascual. La Biblia dice, Jesús tomó el pan y después de dar gracias, lo partió y se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. El pan simboliza el cuerpo de Cristo, el hecho que Dios tomó un cuerpo humano para identificarse y para representar la humanidad pecaminosa sobre la cruz. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por el hecho que tú te humillaste hasta lo sumo. Viniste al planeta Tierra, tomaste cuerpo humano para ir a la cruz y pagar por nuestros pecados. Te damos gracias por ello. En el nombre de Cristo, amén. Así que comamos del pan. Tomen el pan. De la misma manera, dice la palabra de Dios, que tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. La sangre derramada simboliza que una vida fue sacrificada en lugar de nosotros los pecadores. Beban de la copa. Pero vamos a orar. Padre, te damos gracias por el hecho que
Tú fuiste a la cruz, derramaste tu sangre, simbolizando que entregaste tu vida en lugar de la nuestra. Gracias por el hecho que en tu sangre tenemos el perdón de los pecados. Así que tomen de la copa. Gracias, Señor. Al tomar la Santa Cena, damos una mirada hacia el pasado, recordando lo que Cristo hizo a favor nuestro. Pero también nos anima a ver hacia el futuro, hacia la segunda venida de Cristo. Fíjate de lo que Cristo dijo. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Un día, todo el pueblo de Dios será reunido para celebrar la fiesta más grande, más gloriosa que se ha celebrado en la historia del mundo. Fíjate lo que dice el libro de Apocalipsis. Aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novio se ha preparado, Jesucristo, y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Que Dios les bendiga.